Shabbat Shalom, Lekulam, bienvenidos a esta nueva transmisión de la Parashá Shoftim que vamos a estar hablando en el día de hoy con la ayuda del cielo. Así que bendito sea el Eterno, bienvenidos a cada uno de ustedes con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes que nos abren las puertas de sus casas para poder traer estas transmisiones, esperando que puedan ser de mucha bendición para su vida. Como les comenté hace un momento, hoy vamos a hablar de una porción de la Torá bastante importante, una porción que establece ciertos aspectos importantes que vamos a venir conversando en el día de hoy, y te animo a que puedas estudiar estos temas con una óptica hebrea para que puedas tener una mayor comprensión de todo lo que vamos a venir hablando. Así que bienvenido a esta transmisión. El término Shoftim, que hace referencia a esta parashá, nos habla acerca de un tipo de líderes conformados con el pueblo de Israel. Déjame explicarte algo en asuntos generales de lo que la parashá nos va a hablar. Todo estado está conformado por varios poderes. ¿Okay? Todo estado está conformado por varios poderes. Y Israel no es la excepción. ¿Okay? Israel no es la excepción. En Israel, tanto en el Israel moderno como en el Israel bíblico, vamos a ver una serie de poderes que forman el Estado como tal. Y es importante que tú entiendas esto y podamos ver la diferencia entre el Israel moderno, ¿verdad?, y el Israel bíblico. Y cómo todo esto nos lo va a ir mostrando la Torá, y cómo esto tiene sus implicaciones proféticas también de gran importancia. Lo importante que yo quiero que tú entiendas en primer lugar es que el Estado de Israel, Medina Israel, el Estado moderno de Israel, está constituido por unos poderes importantes como Estado. ¿Okay? Pero esos poderes de los cuales el Estado actual de Israel está establecido, está formado por la concepción actual de los estados modernos. ¿Okay? La concepción actual de los estados modernos. Pero en la Torá vemos otros poderes que la Torá establece, y que estos poderes son los que establece Hashem para ese estado judío de la época antigua, del cual vamos a venir conversando en esta clase. Así que Baruch Hashem por esta oportunidad, y permítanos entonces entrar a tus casas con esta enseñanza, esperando que sea de mucha bendición. Y vamos a tratar de extraer en esta parashá, en esta enseñanza los aspectos proféticos importantes que nos viene a mostrar toda esta figura esencial que la parashá nos va a hablar en el día de hoy. Permítame entonces explicarte un poquito cómo está conformado el Estado de Israel modernamente. Y déjame decirte algo desde nuestro punto de vista. Nosotros somos fieles defensores del Estado de Israel. ¿Por qué somos fieles defensores del Estado de Israel? Porque nosotros creemos que el Estado de Israel actual, el Estado moderno de Israel, es una señal profética para nuestra generación. De hecho, podemos encontrar profecías que hablan acerca del Estado moderno de Israel, su nacimiento y cómo se han cumplido, y nuestros ojos han visto esta gran bendición que nuestra generación ha podido ver. Entonces, nosotros, en primer lugar, quiero decirte con toda responsabilidad, y cuando hablo de nosotros, estoy hablando, ya nuestro Raf, el doctor Dan Ben Abraham, lo ha dicho en varias ocasiones,
nosotros vemos al Estado de Israel como una señal de Dios para esta generación. Ahora, el hecho de que el Estado de Israel sea una señal de Dios para esta generación, no quiere decir que el Estado de Israel moderno sea perfecto, ¿ok? Sea perfecto. O que sea el Israel que el Eterno espera desde el punto de vista de la Torah. ¿Ok? El surgimiento, y esto es importante que lo tengas en mente, el surgimiento del Estado moderno de Israel es una señal profética para nuestra generación. Y por eso oramos por Israel, por eso apoyamos al Estado de Israel, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que creamos que es una señal profética no quiere decir que el Estado moderno de Israel sea perfecto y que sea el modelo bíblico. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a venir conversando en el día de hoy. Así que Baruch Hashem por esta oportunidad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a venir estableciendo en esta clase? El Estado de Israel lo vemos como una señal profética por varias razones importantes. ¿Ok? Lo vemos como una señal profética por varias razones importantes. En primer lugar, porque su nacimiento del Estado actual de Israel es algo que encontramos en la profecía. Por ejemplo, uno de nuestros profetas enseñó y dijo, ¿nacerá la nación en un día? Hace una pregunta uno de nuestros profetas, ¿nacerá una nación en un día? Y tal como el profeta lo anunció, así ocurrió con el Estado de Israel. Debemos recordar que por más de 2000 años no teníamos un gobierno judío en la tierra de Israel. No teníamos un gobierno judío en la tierra de Israel. Y el 14 de mayo del año 1948 nació el Estado de Israel en un día, asombrando al mundo y asombrando a nuestros enemigos, que quisieron desde el mismo inicio, desde el mismo comienzo, quisieron boicotear a este Estado y quisieron no solamente boicotearlo, sino también destruirlo, como la historia nos lo enseña. ¿Ok? Y esto es importante que lo tenga. Y ese Estado moderno de Israel, que es una señal profética para nuestra generación, por lo que te acabo de mencionar hace un momento, ese Estado de Israel también está formado por ciertos poderes. ¿Okay? Por ejemplo, el Estado actual de Israel tiene una Knesset. ¿Okay? Tiene una Knesset, una asamblea o un congreso, ¿okay? De diputados o senadores, como quisiéramos llamarlo, ¿okay? Está conformado y es uno de los poderes más importantes del Estado de Israel. Además de la figura de la Knesset, el Estado de Israel tiene un presidente, ¿okay? Un presidente, pero el Estado de Israel se dirige más por el modelo europeo, especialmente el modelo inglés, y por lo tanto tenemos también un primer ministro. Y básicamente el primer ministro es el que toma de alguna manera las decisiones más importantes del Estado, ¿okay? Y es la figura que hoy en día nosotros en Latinoamérica llamamos un presidente, ¿okay? A pesar de que Israel tiene la figura de un presidente y tiene la figura de un primer ministro, la figura del primer ministro es más relevante en cuanto a temas de gobierno, y por lo tanto sobre el primer ministro es sobre donde recaen las decisiones más importantes. ¿Okay? Esto es importante para que tú puedas entender todo el panorama de cómo está conformado el Estado de Israel. Y obviamente este Estado tiene sus fallas, ¿okay? Israel tiene un gobierno democrático, ¿okay? Un gobierno democrático donde la gente elige a los representantes de la Knesset y la Knesset es la que va a nombrar el primer ministro debido a las mayorías que pueda tener la Knesset, ¿verdad? Y entonces es un Estado democrático, y en esa pluralidad
encontramos de todo, ¿ok? Allí en la Knesset de Israel están todos los factores de la sociedad de Israel, ¿verdad? Hay un factor de judíos religiosos, pero también hay judíos muy liberales, etcétera, etcétera. Allí en la Knesset está toda la sociedad israelí de alguna manera representada en la figura de esta Knesset o Congreso o Senado o Asamblea, como quisiéramos llamar, ¿ok? Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Así está establecido el Estado de Israel. Como te dije hace un momento, no es un Estado perfecto. No es un Estado perfecto. ¿Por qué? Porque muchos de los representantes que están en el Congreso de Israel no son hombres de Torah. No son conocedores de Torah. Más bien son practicantes de una vida contraria a la Torah. Y fueron elegidos. ¿Ok? Tienen cargos públicos porque fueron elegidos por la sociedad israelí. ¿Okay? Por lo tanto, esa figura de pensar que el Estado de Israel es perfecto, no lo es. ¿Okay? Pero pese a tener todas esas imperfecciones, el Estado de Israel es una democracia y es un modelo de democracia en el Medio Oriente. ¿Okay? Creo que no hay en todo el Medio Oriente, no hay un Estado democrático como lo tiene Israel. Y por lo tanto Israel, con sus imperfecciones, es un modelo de democracia para todo el Medio Oriente, y no solamente para el Medio Oriente, sino incluso para el mundo entero. Y esto es importantísimo que lo podamos entender. Pero te estoy hablando de esto para que podamos contrastar esto con lo que la Torá establece. ¿Okay? Ciertamente la Torá habla de un poder legislativo, que es el que pudiéramos decir que hoy en día está en manos de la Knesset. ¿Okay? Tenemos hoy en día un poder legislativo en el estado actual de Israel, y la Torá también nos habla de ese poder legislativo cuando nos habla de jueces, shoftim beshotrim, jueces y oficiales, de establecerás, ¿ok? Shoftim, jueces. Entonces, el modelo bíblico establece un poder legislativo que está en manos en lo que la Torá llama los shoftim, los jueces, ¿ok? En la parashá que estamos considerando en el día de hoy. Si quieres conocer cuál es el texto de los cuales nos estamos refiriendo en el día de hoy, hoy estamos comenzando a estudiar entonces una parashá que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el libro de Devarim, ¿okay? En capítulo Devarim, capítulo 16, verso 18 en adelante. ¿Okay? Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, y la parashá Shoftim, para que la puedas tener allí a mano y puedas tener toda esta información completa, se extiende hasta el capítulo 21, verso 9. Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Eso es la parashá Shoftim. Y como te estoy mencionando, la parashá Shoftim comienza entonces a hablarnos acerca de uno de los poderes importantes, que es el poder legislativo. ¿Okay? El poder legislativo. Ese es el primer poder que nos habla la parashá de hoy. Y la diferencia entre el poder legislativo del cual nos habla la Torá al poder legislativo que hoy en día tiene el Estado de Israel, hay una diferencia enorme. ¿Por qué hay una diferencia enorme? Bueno, los representantes de este poder legislativo básicamente eran elegidos por Moshe Rabbeinu, por los profetas. ¿Okay? La Torá establece que debían tomar hombres que tuvieran temor de Hashem, que fueran conocedores de la Torá, es decir, hay ciertas características fundamentales que la Torá nos habla para estos jueces, para estos shoftim, ¿ok? Para estos jueces que forman el poder legislativo del cual estamos hablando. Pero hoy en día eso es muy diferente a lo que la Torá establece. ¿Okay? Es muy diferente. Hoy en día tenemos representantes
en la Knesset de Israel, que son elegidos por el voto popular, por un sistema democrático. Es más, quizás muchos no lo saben, ¿ok? Quizás muchos no lo saben, pero en el Senado de Israel hay una fracción árabe. Hay una fracción árabe, hay árabes israelíes que forman parte de la Knesset de Israel y tienen sus representantes en el Congreso de Israel. Y esto es importantísimo que lo puedas tú entender, porque muchos atacan a Israel, muchos hablan en contra de Israel, pero pocos saben que Israel tiene ciudadanos árabes, que son árabes israelíes, y que esos árabes israelíes tienen sus representantes en la figura del poder del Estado de Israel. Te digo, no es un Estado perfecto el Estado que tenemos hoy en día, ¿ok? ¿Por qué no es perfecto? Porque tenemos hombres, como por ejemplo estos israelíes árabes, los cuales respetamos como ciudadanos, pero desde el punto de vista de la Torá sabemos que no tienen Torá, ¿ok? Pero están representados allí en la Knesset. ¿Okay? Están representados en la Knesset, y no solamente los árabes, hay de todas las fracciones en Israel. Todos los ciudadanos tienen su representación allí en la Knesset de Israel, ¿okay? Y esto es importantísimo que lo tengamos en mente, ¿okay? En la Knesset, para que puedas tener una idea, hoy en día tenemos derecha, tenemos izquierda, tenemos centro, tenemos de todas las posturas políticas, incluso religiosas, que pudiéramos pensar, allí están representados en la Knesset de Israel. Y esto es de suma importancia que cada uno de nosotros conozcamos y podamos tener este conocimiento importante para nuestras vidas, ¿ok? Así que bueno, Baruch Hashem. Entonces, mientras que la Knesset actual, la Knesset actual está establecida por representantes que son elegidos por el voto directo de los ciudadanos israelíes, ¿verdad? La Torá establece un modelo un poco distinto. Y el modelo de la Torá, entonces estos hombres eran escogidos por sus cualidades, por sus características. De hecho, debemos recordar que este poder surge por iniciativa de Yitro, el suegro de Moshe. Para eso vamos a buscar un momento Éxodo, capítulo 17. En Éxodo capítulo 17 vamos a encontrar el consejo que Yitro le da a Moisés, y vamos a encontrar las características que debían tener estos jueces para ser elegidos, ¿ok? Para ser elegidos en el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 18, ¿ok? Rectifico la cita. Éxodo capítulo 18 dice la Torá de esta manera. Yitro, suegro de Moshe, ¿ok? Yitro, suegro de Moshe. Estoy leyendo a partir del verso 5. Éxodo capítulo 18, versículo 5. Así dice el texto de nuestra sagrada Torá. Yitro, suegro de Moshe, vino a buscar a Moshe en el desierto, donde él acampaba en el monte de Dios con los hijos y las mujeres de Moshe. Y le dijo a Moshe: yo, tu suegro Yitro, voy a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Moshe salió al encuentro de su suegro y se posternó ante él y lo besó. Luego, tras preguntarse el uno al otro por su salud, entraron a la tienda. Y Moshe le contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Egipto en beneficio de Israel, y le refirió todas las adversidades que les había ocurrido en el camino y cómo los libró el Eterno. Y se alegró Yitro de todo lo que había hecho el Eterno por Israel, librando al pueblo de la mano de los egipcios. Y dijo Yitro: bendito sea Adonai, que os salvó de la mano de los egipcios y del faraón. Compruebo ahora que el Eterno es más grande que todos los dioses, ya que lo ha demostrado castigando en sobremanera a los egipcios por la maldad. Y luego el texto nos sigue diciendo que allí estuvieron compartiendo Moshe y Yitro. Y el verso 13, ahora vamos a leer el verso 13 de esta parashá, de este capítulo.
Éxodo capítulo 18, verso 13 dice, y al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo. Y estuvo el pueblo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y el suegro de Moshe, al ver lo que éste hacía al pueblo, le preguntó, ¿qué haces con el pueblo? ¿Qué haces con el pueblo? ¿Por qué está sentado solo y el pueblo está parado frente a ti desde la mañana hasta la tarde? Y le contestó Moshe, porque el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema, vienen a mí y yo juzgo entre ellos y les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Pero le dijo su suegro, no está bien lo que haces. Así te debilitarás. Y también este pueblo que está contigo, muy pesada es esta tarea para ti solo. Permíteme aconsejarte y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y tú encomendarás los problemas a Dios. En cuanto a las leyes y a las enseñanzas divinas, está bien que les muestres el camino por el que deben andar y lo que deben hacer, pero debes escoger de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, adictos a la verdad, enemigos del dinero mal habido, y los pondrás por jefes de millares, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de decenas. Y juzgarán al pueblo. En todo momento solo traerán a ti las cosas más difíciles, pues ellos juzgarán las pequeñas. Y con esto aliviarás esta causa. Y luego el texto nos viene diciendo que Moshe escuchó a su suegro e hizo como le había aconsejado, de esa manera que escogió a hombres capaces entre el pueblo y los puso para que juzgaran. Como vemos aquí en nuestra Sagrada Torá, estos jueces eran establecidos directamente por el profeta, por Moshe Rabbeinu. Y estos jueces tenían que tener ciertas características fundamentales. Y por lo tanto, aquí no estamos en presencia de un sistema democrático, sino de un sistema que pudiéramos llamar un sistema teocrático. Un sistema teocrático donde Dios gobierna al pueblo a través de los representantes que Dios escoge. Y esto es importantísimo que lo tengamos en mente. Entonces, el Israel de hoy, el cual entendemos que es una señal profética para nuestra generación y oramos por este Israel, por este Estado de Israel moderno, pero entendemos que este tiene un sistema democrático, a diferencia del sistema que la Torá establece, que es un sistema teocrático, donde Israel iba a ser dirigido, los asuntos de Israel iban a ser dirigidos por jueces escogidos por Dios a través de sus profetas. ¿Okay? Aquí vemos la primera diferencia entre el Israel moderno y el Israel bíblico. ¿Okay? El Israel moderno y el Israel bíblico. El Israel moderno tiene una Knesset, tiene un poder legislativo, ¿ok? Pero a través de un sistema democrático, donde todo el sector israelí está representado en ese Israel, en esa Knesset, ¿ok? Como te dije hace un momento, tenemos hasta árabes israelíes que son congresistas, diputados, senadores en la Knesset de Israel. ¿Okay? Porque fueron elegidos por el voto popular. Y Israel no tiene ningún problema con eso, pero ese es el modelo del Israel moderno. ¿Okay? Pero el Israel bíblico era entonces gobernado por jueces escogidos por Dios.
debido a sus cualidades, debido a sus características. Hombres que no amaban el dinero, hombres que tenían temor a Dios, hombres que tenían capacidad, ¿ok? Tenían sabiduría, entendimiento y eran escogidos por Dios, ¿ok? Entonces, aquí vemos una de las diferencias. Pudiéramos hablar que la Knesset estaba representada en el modelo bíblico, pero a través de jueces escogidos por Dios. Mientras que hoy en día tenemos una Knesset en Israel, pero escogidos por la democracia, ¿ok? Por un sistema democrático. Ahí tenemos la primera diferencia. Bueno, otra de las figuras importantes que la Torá nos habla es la monarquía, ¿ok? La monarquía. La Torá nos dice aquí en esta Parashat Shoftim que cuando Israel pida un rey, ¿ok? Cuando Israel pida un rey, debían establecer como rey aquel al que el Eterno escogiere, ¿ok? Aquel al que el Eterno escogiere. Y por lo tanto vemos que Dios tiene un modelo monárquico para Israel, pero el monarca que iba a ser escogido sería el que Dios escogiera. Hoy en día, en el Estado moderno de Israel, no tenemos un monarca, ¿ok? No tenemos un monarca. Tenemos dos figuras importantes. Tenemos la figura de un presidente, ¿verdad? Y tenemos la figura de un primer ministro, que como expliqué anteriormente, la figura del primer ministro es la que toma mayor peso, mayor fuerza, ¿ok? En la toma de decisiones, de los destinos del Estado de Israel, ¿ok? A pesar de que hay una figura de un presidente, es el primer ministro de Israel el que tiene sobre sus hombros tomar las decisiones más importantes del destino de Israel, ¿ok? Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pero en el modelo bíblico, entonces vemos una monarquía. Una monarquía. Pero este monarca debía ser escogido una vez más por Dios. ¿Por qué? Porque no estamos frente a un modelo democrático, sino que estamos frente a un modelo teocrático. Es decir, que Dios está comprometido en los asuntos de la dirección del pueblo de Israel. Y por lo tanto, este modelo teocrático es, a través de la monarquía, es la figura que la Torá establece. De hecho, la monarquía es el modelo que la Torá va a establecer en los días de Mashiach. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. La Torá, desde el mismo momento en que nos fue entregada, nos habló de una monarquía. Desde el mismo momento en que la Torá fue entregada, nos habló de una monarquía. Por ejemplo, cuando el Eterno le dio a nuestro pueblo, la orden, cuando el Eterno le dio a nuestro pueblo el ofrecimiento de entregarle la Torá, miren las palabras que el Eterno utiliza. Miren la palabra que el Eterno le utiliza. Ustedes serán para mí un reino. Escucha bien, un reino. Ese es el ofrecimiento que Dios le está haciendo. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero la figura que Dios tenía en mente para Israel era un reino. Un reino. ¿Ok? Un reino. Eso es lo que aparece allí en el texto de la Torah. Un reino. La figura de la monarquía es una figura importante. Y cuando Mashiach venga, Mashiach va a establecer una monarquía. Va a establecer un reino, como lo dice la Torá y como lo anunciaron los profetas de Israel. ¿Okay? Entonces allí, con respecto a nuestro pueblo Israel, tenemos entonces la figura de ese reino establecido por Dios. ¿Okay? Mientras que, a diferencia
del Estado moderno de Israel, tenemos entonces la figura de un presidente por un lado, que tiene ciertas atribuciones, y la figura de un primer ministro que es elegido por las fuerzas de la Knesset. ¿Okay? Quien tenga más apoyo en la Knesset, entonces es establecido como primer ministro. Ese es el modelo que tiene Israel. ¿Okay? Entonces esto es importante. Ahora, lo tercero que tenemos que tener en cuenta en todo esto es que había también una figura importante dentro de los poderes del Estado. En Israel tenemos también la figura del profeta. Los profetas. Los profetas eran una figura importante en Israel. Eran los profetas, la voz de Dios. Eran los profetas, la voz de Dios en los días bíblicos. Y por lo tanto, los monarcas de Israel tenían siempre a su lado un consejero que era un profeta, quien le decía, ¿ok? Le decía al pueblo cómo debía, le decía al monarca, mejor dicho, cómo debía dirigir al pueblo, reprendía al monarca cuando el monarca hacía lo malo, etcétera, etcétera. Hoy en día Israel no tiene la figura de ese profeta, ¿ok? Lamentablemente no tenemos la figura de ese profeta que se levante y diga a los gobernantes del pueblo qué cosas están haciendo bien o qué cosas están haciendo mal, según las instrucciones de Dios. Pero en el modelo bíblico, la figura del profeta era una figura importantísima para la guianza del destino de la nación de Israel. Y el otro poder importante que encontramos en la Torá es la figura del sacerdocio, que como sabemos hoy en día tampoco tenemos templo, y por lo tanto el sacerdote o los sacerdotes y levitas también es una de las fuerzas o de los poderes que están establecidos por Dios para la figura del Estado de Israel, pero que hoy en día está ausente por causa de que no tenemos templo y no tenemos por lo tanto sacerdotes y levitas en su estrado. Esto es importantísimo. Lo más que tenemos hoy en día es una fracción de judíos ortodoxos dentro de la Knesset, que son los que pelean allí por la Torah. ¿Okay? Tenemos algunos partidos políticos en Israel formados por judíos ortodoxos y tienen representatividad en la Knesset, y es ese grupo el que lucha por la Torah en la Knesset. Pero nos hace falta mucho hoy en día la figura de ese profeta bíblico y la figura de esos sacerdotes y levitas que tenían un rol importante para el destino de la nación de Israel. Yo creo que con esto tú puedes tener entonces una idea general de cómo está establecido el estado actual de Israel y cómo es lo que el Eterno deseaba establecer a través de estos poderes, que lamentablemente hoy en día no tenemos la bendición de tener todos estos poderes establecidos por la Torá gobernando en Israel. Pero en virtud de todo esto, hay un texto aquí en la Parashá que es el que quiero compartirte en esta tarde y es el que quiero establecer para esta enseñanza que vamos a dar en esta hora. Este era simplemente un bosquejo general para que pudieras tener en cuenta cómo es el estado que el Eterno tenía establecido para Israel y cómo es el estado actual de Israel. Pero aquí hay un texto que quiero que podamos leer juntos. Este texto se encuentra en el libro de Devarim, capítulo 16, en esta parashá que estamos estudiando, y el versículo 20, Deuteronomio 16:20, Devarim 16:20. ¿Qué dice este texto? Okay. Devarim 16:20. Dice así: solo buscarás la justicia para que vivas.
y poseas la tierra que el Eterno tu Dios te da en heredad. Voy a repetir este texto. ¿Ok? Voy a repetir este texto. Solo buscarás la justicia para que vivas y poseas la tierra que el Eterno tu Dios te da en heredad. ¿Cuál es la importancia de este texto? ¿Okay? En el hebreo, este texto tiene un énfasis extraordinario. En el texto hebreo, este versículo tiene un énfasis extraordinario que muchas veces se pierde en la traducción. ¿Okay? En el texto hebreo, dice la Torá de la siguiente manera: Sedek, Sedek. La palabra Sedek la repite 2 veces. ¿Ok? Algunos textos bíblicos han hecho su mejor esfuerzo para tratar de tomar lo que el texto está buscando y establecen la justicia buscarás. Sedek, Sedek. La justicia buscarás para que vivas. Entonces, uno de los pilares fundamentales que el Eterno tiene para nosotros es la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia. Y la Torá lo establece de esta manera, la importancia de la justicia, que la Torá nos dice: Sedek, Sedek, la justicia buscarás para que vivas. Para que vivas. ¿Ok? Para que vivas. Debemos buscar la justicia. Sedek, Sedek. Buscar la justicia. Para que vivas. Es decir, Dios quiere para nosotros que cada uno de nosotros busquemos la justicia. La justicia. Y esa justicia traerá vida a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué cosa es la justicia? ¿Qué cosa es la justicia? ¿Y cómo podemos buscar la justicia? Porque la Torá nos pone un énfasis importante. La justicia buscarás. Pero la pregunta es: ¿qué cosa es la justicia? ¿Qué cosa es la justicia? ¿Y cómo puedo buscar la justicia? Y este concepto es tan importante, que nuestros sabios nos enseñan y nos dicen: muchos, al pretender buscar la justicia, podemos estar violando la justicia. Fíjate esto. Muchos, al pretender buscar la justicia, pudieran estar más bien violando la justicia. Y por eso es que la Torá dice: Sedek, Sedek, la justicia. Nos repite la palabra justicia 2 veces. Sedek, Sedek, la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia tenemos que buscarla con el sumo cuidado de no violar la justicia al buscarla a ella. Es decir, tenemos que ser cuidadosos de buscar la justicia para no violentar la justicia. Permíteme explicarte esto con un ejemplo. ¿Ok? Permíteme explicarte esto con un ejemplo, para que esto pueda ser mejor comprendido para nosotros. Pero antes de darte un ejemplo, voy a decirte lo siguiente. Uno puede estar haciendo algo que uno considera justo o correcto.
Uno puede estar haciendo algo que uno considera justo o correcto. Pero si eso que tú estás haciendo, que consideras justo o correcto, perjudica a alguien, entonces no es la justicia de la cual la Torah está hablando. No es la justicia de la cual la Torah está hablando. Por eso es que el texto nos dice, Sedek, Sedek, la justicia buscarás. Porque tu búsqueda de la justicia no puede ser simplemente pensando en ti. Porque cuando hablamos de justicia, hablamos de nuestro bienestar. Y pensamos solamente en nosotros. Ok, voy a hacer esto porque me parece justo, pero me olvido del resto. Me olvido de lo demás. Y en esa búsqueda de la justicia, yo puedo estar perjudicando o dañando a otros. Y es allí donde la Torah nos dice, Sedek, Sedek, la justicia buscar. Con todo este preámbulo establecido, permítame entonces darte el ejemplo que quiero compartir contigo en esta hora para que puedas entender lo que la Torah está haciendo. Nuestros sabios ponen un ejemplo importante. El ejemplo de un hombre que tenía una situación difícil económicamente. ¿Ok? Un hombre que tenía una situación difícil económicamente. Era pobre. Su familia y él, por supuesto, estaban en una situación muy delicada, en pobreza, pasando hambre, miseria. Y lo único valioso que este hombre tenía era unos tefilín que había heredado de sus antepasados y que ese tefilín tenían un valor importante, ¿ok? Porque eran unos tefilín bien preservados de varias generaciones y por lo tanto tenían un buen valor, ¿ok? Tenían un buen valor. Para los que no saben lo que es un tefilín, permítanme un momentico mostrárselo, ¿ok? Los que no saben lo que es un tefilín, estos son los tefilín, ¿ok? Estos son los tefilín, ¿verdad? La filacteria que se coloca aquí en la cabeza y en el brazo, ¿ok? Los tefilín. Y lo único valioso que tenía este hombre era unos tefilín que había heredado de su familia de generación en generación. Y este hombre era lo más preciado que tenía, lo más preciado. Y este hombre decía, la única manera en que yo venda estos tefilín es que estemos en una circunstancia aún más precaria, que no nos quede otra cosa que vender los tefilín para poder subsistir. Entonces, el hombre luchaba con sus adversidades, ¿verdad? El hombre luchaba con sus adversidades y preservaba esos tefilín para venderlos solamente en una ocasión que ya no pudiera tener otra salida más que venderlos para tomar ese dinerito y salir adelante. Hasta que no se presentara ese punto allí álgido, el hombre no iba a vender los tefilín. Sin embargo, las circunstancias que estaban viviendo, la esposa normalmente le decía, pero véndelo, mira cómo estamos pasando hambre. Mira a los niños cómo están pasando hambre, véndelo. No, el hombre decía, no, todavía no es el momento. Podemos seguir subsistiendo, podemos seguir buscando allí para tratar de sobrevivir. Y la mujer le decía, véndelo. Y el hombre no los vendía. Para no hacerte muy larga la historia, llegó un momento en que el hombre tomó los tefilín y salió de su casa y los vendió. La mujer imaginó, que el hombre iba a traer, una buena parnasá, una buena comida, sustento para la familia. Pero resulta que cuando el hombre viene de la calle, llega con una pequeña cajita en su mano.
y lo que había comprado era un etrog. Un etrog. El etrog es un fruto importante, que por cierto ya viene la festividad de Sukkot, ¿verdad? Y vamos a estar hablando del etrog, etcétera, etcétera. Pero es un fruto importante de nuestro pueblo Israel y tiene un valor importante, ¿ok? El etrog tiene un valor espiritual de mucha importancia en nuestro pueblo. Y el hombre quería la bendición de Dios y dijo, bueno, voy a vender los tefilín para poder tener este año un etrog hermoso. Y el hombre vendió los tefilín y compró el etrog más hermoso de todo Israel. Más hermoso de todo Israel. Cuando la mujer ve que el hombre llega a su casa, sin los tefilín, y lo único que trae es una cajita, le pregunta, ¿qué tienes tú en esa cajita? El hombre le dice, vendí los tefilín y compré el etrog más hermoso de todo Israel. La mujer lo vio, agarró el etrog, agarró un cuchillo, lo cortó el etrog y se lo tiró en la cara. El hombre empezó a llorar, tanto que guardé esos tefilín y ahora me quedé sin tefilín y me quedé sin etrog. Hashem, ¿por qué? Hashem, ¿por qué? Guardé esos tefilín para una ocasión especial y ahora pensé que para celebrar Sukkot quería hacerlo bien. Te compré el mejor etrog. Y resulta que ahora me quedé sin etrog y me quedé sin tefilín. ¿Por qué, Hashem? Bueno, el hombre se fue a donde su rabino a preguntarle. Rabino, me pasó esto, y le cuenta toda la historia y ahora estoy sin tefilín y sin etrog. Ahora estoy sin tefilín y sin etrog. ¿Por qué, rabino? ¿Por qué? El rabino le dijo estas palabras. Hijo, Baruch Hashem, por lo que tú querías hacer. Comprar el mejor etrog de toda Jerusalén para celebrar la fiesta realmente es una gran bendición. Pero tú no puedes hacer eso en perjuicio de tu familia. Tú no puedes hacer eso en perjuicio de tu familia. Por eso es que la Torah dice, Tzedek, 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 la justicia buscarás. Tú querías hacerlo mejor y Baruch Hashem por ese deseo, pero no te dabas cuenta que lo estabas haciendo en perjuicio de tu familia. Y por eso esa acción no fue agradable ante Hashem. Y por eso ahora te encuentras sin tefilín y sin etrog. Yo creo que esto nos ayuda a entender entonces un poquito por qué la Torah nos pone énfasis en esa expresión Tzedek, Tzedek. La justicia, la justicia. No podemos hacer las cosas, por más bien que nos parezcan, si eso está causando daño o perjuicio a una persona. Ese no es el camino de la Torah. Ese no es el camino de la Torah. Cuando tú vas a buscar la justicia, el tzedek, que la Torah nos demanda, eso no puede ser en perjuicio de nadie. Sí, debemos buscar la justicia para que vivamos, pero sin tropezar, sin dañar, sin causar perjuicio en otra persona. Porque en ese momento, entonces esa justicia es quebrantada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un hombre que quiera darse de acá a una persona necesitada, ¿verdad? Baruch Hashem está haciendo tzedek. ¡Qué gran justicia está haciendo tzedek! Pero supongamos que al momento de darle la tzedakah, lo humille públicamente. Venga y saque el dinero frente a todo el mundo y le diga, mira,
aquí le doy a este pobre hombre esta sedacá para que pueda comer, para que pueda vivir. Aquí está este tzedek. Baruch Hashem, la sedacá es una justicia, es una misma importante y el hombre está buscando justicia. Pero humillarlo al hombre que está recibiendo esa justicia, esa sedacá, no es correcto. No es correcto. Entonces, tzedek nos enseña que la búsqueda de la justicia tiene que ser en aras de la justicia. En otras palabras, sin que esa justicia que estoy buscando, sin que esa bendición que estoy procurando, cause perjuicio, cause daño, cause malestar a otro. Porque entonces no es considerado realmente un tzedek. Entonces, la Torah viene a poner énfasis en esta parashá al decirnos tzedek, para enseñarnos a nosotros que la justicia debe ser cuidada. Que cuando vayamos a hacer algo, en aras de algo que consideramos correcto, que consideramos bien, no sea en perjuicio de nadie. Sé muy cuidadoso de eso. Si tú eres cuidadoso y buscas la justicia, la Torah dice, hallarás la vida. Hallarás la vida. Y no hay nada más extraordinario que poder encontrar esa vida espiritual que fortalece el alma, que trae plenitud, que trae llenura, que trae satisfacción a nuestro ser. Esa bendición de hallar la vida, hallar esa vida espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros, es posible cuando somos cuidadosos de buscar la justicia, pero resguardando la justicia, es decir, sin que nadie sea dañado, sin que nadie sea ofendido, sin que nadie sea perjudicado. Esa justicia tenemos que buscarla con toda nuestra fuerza, cuidando el bienestar, cuidando la protección de todas las personas. Bendito sea Hashem por eso, y permita al Eterno que esto quede guardado en nuestro corazón. Hay una porción extraordinaria de vida. Hashem quiere insuflar en nosotros esa vida espiritual que llene todo vacío que podamos tener por dentro, que llene toda ansiedad, toda dificultad que podamos tener por dentro. Hashem quiere que tengamos plenitud, que tengamos bendición, que tengamos alegría, bienestar, fortaleza espiritual. Y al Eterno nos da el camino trazado para poder hallar esa bendición que está contenida en esta parashá y poder traerla a nuestras vidas para poder encontrar esa vida prometida por Hashem. Pero recuerda, ese camino es la justicia. La justicia. Busca la justicia, teniendo el cuidado de no dañar, sino de causar justicia para todos, bendición para todos. Y de esa manera encontrarás esa vida y ese anhelo y deseo de tu corazón. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que la Torah de Hashem esté siempre en tu mente y en tu corazón, y que podamos estar firmes en ese tzedek, en esa justicia que alcanzará la vida espiritual para cada uno de nosotros.